Estás sentado frente a la pantalla, son las 11 de la noche, y el brillo del monitor te quema los ojos mientras el cursor parpadea en ese formulario infinito de una empresa que ni siquiera te gusta. Tienes esa sensación amarga en la garganta, una mezcla de café frío y desesperación silenciosa porque ya enviaste 50 solicitudes esta semana y el silencio del otro lado es ensordecedor. Escúchame bien, no es que no haya vacantes, es que no estás entendiendo el código visual y emocional que los que deciden están buscando detrás de esa montaña de archivos PDF que reciben a diario. Tú crees que el problema es tu falta de experiencia o que el mercado está muerto, pero la realidad es que hay gente con la mitad de tu capacidad firmando contratos ahora mismo, mientras tú sigues puliendo una descripción que nadie va a leer con atención. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo, ciudad, país. Siempre me da curiosidad saber desde qué rincón del mundo alguien está viviendo exactamente lo que estoy a punto de contarte. Porque esta frustración no tiene fronteras y entender tu contexto me ayuda a darte la verdad sin anestesia sobre lo que está pasando en tu mercado local. No es falta de vacantes, es falta de traducción entre lo que eres y lo que ellos necesitan ver para dejar de tener miedo de contratarte. El gran error que cometes, y yo también lo cometí durante años, es pensar que conseguir empleo es un proceso de evaluación de méritos técnicos. No es así. No es un examen, es una gestión de riesgo. El reclutador no está buscando al mejor candidato del mundo, está buscando al candidato que no lo haga quedar mal frente a su jefe 6 meses después. Bueno, sí, pero no solo eso. También están buscando a alguien que encaje en una cultura que a veces ni ellos mismos saben explicar, pero que detectan por instinto en los primeros 3 segundos de una charla. Tú piensas que si pones más certificaciones y más palabras técnicas en el encabezado, alguien finalmente va a notar tu valor. Pero la verdad es que mientras más intentas demostrar, más desesperado pareces. Y la desesperación es el repelente más potente en el mundo profesional. Hay una estructura invisible debajo de cada anuncio de empleo que ves en Internet, una serie de capas que no tienen nada que ver con los requisitos que publican. Existe una regla que rige quién entra y quién se queda fuera, mirando desde la ventana con el CV en la mano. Y esa regla es tan lógica como cruel cuando la descubres por primera vez. No se trata de lo que sabes hacer, se trata de cómo haces sentir a la persona que tiene el poder de decir sí respecto al futuro de su propio departamento si te elige a ti. Nadie te va a decir esto, pero la mayoría de las vacantes se llenan antes de que el anuncio expire, y muchas veces se llenan con alguien que ni siquiera era el más apto técnicamente. Yo lo viví en carne propia cuando trabajaba en logística. Recuerdo que había una posición de supervisión abierta y yo tenía todos los números a mi favor. Era el más rápido, el que menos errores cometía y el que más conocía el sistema. Pero contrataron a un tipo que venía de fuera, alguien que ni siquiera sabía usar nuestro software básico en la primera semana. Me dolió, claro. Pero después de leer a Robert Greene, entendí que ese tipo no vendió habilidades. Vendió la certeza de que podía manejar a la gente sin causar dramas. Él entendió que las empresas no contratan soluciones técnicas, contratan tranquilidad mental para los directivos. Yo era un excelente ejecutor, pero proyectaba una imagen de alguien que solo sabía seguir órdenes, no de alguien que podía liderar el caos. El juego no es ser el mejor en lo que haces, es ser el mejor en comunicar que lo que haces soluciona un problema de seguridad para el que te paga. No es una cuestión de justicia laboral, es una cuestión de psicología humana básica, aplicada a un entorno donde todos tienen miedo de perder su propia silla. Cuando dejas de ver tu carrera como una lista de tareas y empiezas a verla como una oferta de reducción de riesgos, todo cambia de color de inmediato. Imagina a 2 personas buscando el mismo puesto de analista. La primera persona llega con un CV impecable, 3 maestrías y una actitud de «soy el mejor porque estudié más que nadie». Se sienta derecho, responde exactamente lo que le preguntan y espera que sus títulos hablen por él. Su lenguaje corporal grita que espera ser reconocido por su pasado, no por su capacidad de resolver el presente. La segunda persona llega con menos títulos, quizás un par de cursos menos prestigiosos, pero trae consigo una carpeta con 3 problemas específicos que detectó en la empresa antes de la entrevista y una propuesta de cómo abordarlos en los primeros 90 días. Su ropa no es más cara, pero su mirada es de alguien que ya está trabajando allí antes de que le den el carnet de entrada. Dime, ¿en qué posición estás ahorita? Escríbelo en los comentarios, no para juzgar, para entender desde dónde estás mirando esto. Si eres la primera persona, estás compitiendo por precio y por papelitos. Si eres la segunda, estás compitiendo por valor y por confianza. El desfecho siempre es el mismo. La empresa elige a la segunda persona, aunque tenga menos estudios, porque el gerente prefiere a alguien que ya entiende el barro de la operación
que a un académico que va a tardar meses en bajar de su nube. Es injusto de forma concreta porque el estudio debería valer, pero en el mundo real, el hambre de resolver mata al título de escritorio siempre. El segundo mecanismo que nadie te explica es el del crédito y la visibilidad. Puedes ser un genio oculto en tu habitación enviando correos, pero si nadie sabe quién eres antes de que tu CV llegue a la mesa, ya vas perdiendo por 10-0. Las empresas contratan por referenciación o por familiaridad. No es networking tradicional, es construir presencia. Repetición. Construir presencia. Si el que decide ha escuchado tu nombre en un podcast, ha leído un post tuyo con sentido común, o alguien de confianza le ha mencionado que eres un tipo que resuelve, tu CV pasa de la pila de basura a la cima del escritorio automáticamente. Y eso duele, ¿verdad? Duele saber que tus noches de estudio valen menos que un café entre dos directores que se conocen hace 10 años. Pero así funciona el mundo. No es una meritocracia de salón de clases. Es una meritocracia de relaciones y resultados visibles. Yo pasé 2 años compensando a un colega incompetente, que simplemente era mejor que yo siendo recordado por los jefes. Él iba a las comidas, él hacía las preguntas correctas en las juntas, mientras yo me quedaba en mi cubículo esperando que mis gráficas de Excel hablaran por mí. Mis gráficas eran perfectas, pero las gráficas no tienen voz y no van a las reuniones de presupuesto. Él subió, yo me quedé. Aprendí que ser el mejor no sirve de nada si eres el secreto mejor guardado de la oficina. Cuando te quedas atrapado en el patrón de enviar CVs genéricos durante años, entras en una espiral de consecuencias que te destruye por dentro. Es como intentar encender una fogata con madera mojada en medio de una tormenta. Te desgastas, te llenas de humo los ojos y al final te quedas congelado. Empiezas a dudar de tu valor. Empiezas a aceptar sueldos mediocres solo para salir del bache. Tu lenguaje corporal en las entrevistas empieza a oler a derrota antes de que abras la boca. Los reclutadores lo huelen. Es un aroma metálico, seco, de alguien que ya se dio por vencido pero sigue caminando por inercia. Yo viví ese estancamiento. Pasé meses pensando que el mundo me debía algo por mi esfuerzo. Frase fragmentada. Error total. El mundo no te debe nada por esforzarte. Te paga por los problemas que quitas de la mesa de los demás. Si sigues presentándote como un costo, alguien que necesita ser entrenado, alguien que necesita un sueldo, alguien que necesita beneficios, en lugar de presentarte como una inversión, alguien que trae dinero, alguien que ahorra tiempo, alguien que simplifica procesos, vas a seguir recibiendo correos de gracias por participar. La espiral se detiene el día que decides dejar de ser un mendigo de oportunidades y empiezas a ser un arquitecto de soluciones que nadie más está ofreciendo con esa claridad. Aquí es donde la perspectiva da un giro que te va a incomodar un poco, pero es necesario. Tú mismo has contribuido involuntariamente a este problema. Al seguir las reglas obsoletas que te enseñaron en la universidad o que leíste en blogs de recursos humanos de 2010, te has vuelto invisible. Nadie te explicó que el mercado cambió y que hoy la atención es la moneda más cara. El hecho de que estés frustrado es la prueba de que el sistema que te vendieron no funciona, pero tú sigues intentando abrir la puerta con la llave equivocada en lugar de buscar otra entrada. El tono de esta revelación es empático, porque sé que nadie te dio el manual de cómo funciona la psicología de los que deciden de verdad. Estás compitiendo en un juego donde las reglas cambiaron, y tú sigues usando el uniforme de la temporada pasada. ¿Y tú? ¿Dónde quieres estar en 2 años? No el título del cargo, lo que realmente quieres. Escríbelo. A veces nombrarlo es el primer paso para que deje de ser solo una idea. Si quieres estar en una posición de mando, no puedes buscar empleo con la actitud de un subordinado asustado. Tienes que empezar a ocupar ese espacio mental antes de que el contrato esté firmado. No es arrogancia, es lucidez profesional. El mercado no es malo, el mercado es simplemente indiferente a quienes no saben destacar su valor real por encima del ruido de la multitud que pide por favor una oportunidad. Para interpretar tu experiencia, ahora necesitas una nueva lente. No veas tu búsqueda de empleo como una cacería, mírala como una operación de rescate. Tú tienes una habilidad que puede rescatar a un gerente de su estrés, de sus horas extras o de sus errores operativos. El concepto clave aquí es el timing. No es solo qué ofreces, sino cuándo y cómo lo pones frente a la persona correcta. Si pides un aumento o buscas entrar a una empresa cuando el departamento está en medio de recortes, eres ruido. Pero si apareces cuando están desesperados por una transición tecnológica que tú dominas, eres el héroe. La frase que quiero que te grabes es esta. Tu valor no lo define tu esfuerzo, lo define la escasez de lo que aportas y la urgencia de quien lo recibe. Esa es la realidad del mercado actual. Puedes estudiar 10 idiomas,
Pero si la empresa solo necesita a alguien que sepa usar una herramienta específica de análisis de datos para salvar el trimestre, tus idiomas son solo decoración. Tienes que volverte un experto en detectar dónde está el dolor del que decide y presentarte como la aspirina exacta para ese dolor. Yo aprendí sobre timing después de pedir un ascenso la semana en que perdimos al cliente más grande de la empresa. Me ignoraron no por mi capacidad, sino por mi falta de lectura del entorno. El éxito profesional es 50% talento y 50% saber leer el tablero antes de mover tu ficha. Sé que esperas una lista mágica de pasos, pero la realidad no se resume en 5 tips para tu LinkedIn. Esas listas son basura para alimentar el algoritmo. Sin embargo, si quieres mover la aguja hoy mismo, estas son las 4 acciones que yo apliqué para dejar de ser un empleado invisible y convertirme en alguien que las empresas buscan. 1. Deja de enviar CVs y empieza a enviar propuestas de valor de una sola página, donde expliques cómo vas a mejorar un indicador específico de la empresa. 2. Identifica a las 3 personas que deciden en tu sector y empieza a interactuar con su contenido de forma inteligente, no con buen post, sino con argumentos que demuestren que entiendes su negocio. 3. Rediseña tu narrativa. No digas, fui gerente de ventas. Di, aumenté la retención de clientes en un 20% mediante un sistema de seguimiento que yo mismo implementé. 4. Dedica el 80% de tu tiempo a que te vean y solo el 20% a aplicar a vacantes públicas. Yo hice esto cuando decidí salir de la logística para crear mi propio camino. Dejé de pedir permiso para ser experto y empecé a actuar como uno. Esto no es un tutorial de cómo usar un portal de empleo. Es una estrategia de guerra para recuperar tu autonomía en un mercado que prefiere a los que proponen sobre los que esperan. Elige una de estas y ejecútala hoy, no mañana. Al final, la verdad es que conseguir el empleo que quieres no te va a dar la paz que buscas si no cambias primero la forma en que te percibes a ti mismo dentro del sistema. Puedes entrar a la mejor empresa del mundo, pero si entras con la mentalidad de quien tuvo suerte de ser elegido, vas a pasar el resto de tu vida laboral con miedo de que se den cuenta de que no eres suficiente. La vacante está ahí, el presupuesto existe, pero la silla sigue vacía porque todavía no has proyectado la seguridad de quien ya resolvió el problema en su cabeza. No es una cuestión de si te van a contratar o no, es una cuestión de cuánto tiempo vas a tardar en entender que tú eres el dueño de tu carrera y que la empresa es solo un vehículo para tu talento, no tu salvadora. No busques que te den un lugar. Construye un valor tan evidente que no tengan más remedio que pedirte que te sientes en la mesa. El silencio del mercado no es una señal de que no sirves, es una señal de que el mensaje que estás enviando no tiene frecuencia. Cámbialo, ajusta el tono. Deja de pedir permiso para ser el profesional que ya eres. El mercado es una selva, pero incluso en la selva, los depredadores respetan a quienes saben exactamente hacia dónde caminan. La decisión de dejar de ser una víctima de las circunstancias es solo tuya. Nadie va a venir a rescatarte de tu propio estancamiento.